Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su nuevo programa. Sí, es en un canal, claro que sí, pero es un nuevo programa en el cual vamos a hablar de toda la parte nutricional y psicológica del embarazo, sí, pero de esta parte que es la prenatal y la parte tan hermosa que es el pre. Y bueno, vamos a hacer colaboración con la licenciada Cesarina Minier. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, licenciada? Muy bien, Juan, agradecida de estar aquí en este espacio contigo y con toda tu audiencia. Bueno, pues entonces vamos a con el intro. Ay, me encantó el intro, es una chulada. Bueno, pues el día de hoy iniciamos con este tema que es la concepción y la infertilidad, ¿no? Entonces, es un tema un poquito fuerte porque hay parejas que no se pueden embarazar, ¿no? Lo estábamos hablando en un segmento de que cuando existe este compromiso por parte de ambos, es una bendición el que puedan quedar embarazados, ¿no? Pero cuando no, pues hay distintos factores, ¿no? Que pueden llevar a esto. Y bueno, vamos a abordarlos el día de hoy, ¿o no, licenciada? Claro que sí, me encantó ese intro también. Realmente la maternidad es un antes y un después, y la paternidad también. En la vida de cualquier ser humano es una gran noticia, es una experiencia maravillosa para todas las familias. El nacimiento, la llegada de un nuevo miembro, el desarrollo de un nuevo ser humano. Pero tiene sus temas, tiene sus partes que son menos bonitas, tal vez menos alegres, y hay un tema del que se habla poco, especialmente de la parte psicológica y de la parte nutricional, que es la infertilidad, que es de lo que vamos a hablar hoy un poquito, para tener un poquito más de información. Yo apuesto a más sensibilidad, porque este es un tema delicado del cual en ocasiones se habla poco, y de lo que se sabe poco, de lo que hay en el trasfondo de una infertilidad. Sí, hay muchísimas cuestiones, justamente no lo van a creer, pero yo fui parte de ese sector a la hora de ser concebido. Para que yo llegara a este mundo, ¿no? A ya mis 28 años, mi madre tuvo que pasar por un proceso porque padecía infertilidad, ¿no? Por esta parte, por un factor que ahorita la licenciada nos va a decir, que es el sobrepeso. Así es. Y por parte de mis tías, hay una tía que tuvo que tener toda esta suplementación hormonal porque no podía concebir, simplemente sus dos primeras hijas pues no terminaron, no fue aborto espontáneo lo que se tuvo y pues bueno, también es otro factor por el cual no tenemos que meter este factor médico por todo el juego de hormonas y bueno, es un mundo y yo lo viví de cerca, simplemente yo soy parte de esa estadística. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, y qué maravillosa noticia de que estás aquí, que tu mamá y tus tías, a pesar de las dificultades, pudieron lograr el milagro de la vida. Y pudiéramos comenzar por ahí diciendo qué es la infertilidad. Y es esa incapacidad que puede darse tanto en el hombre, en la mujer o en la pareja para concebir tras un año o más de tener relaciones sexuales sin protección, al menos 3 veces a la semana y en una etapa fértil, es decir, en una etapa en la que el pico de fertilidad, ya sea del hombre o de la mujer y de ambos,
está en su máxima expresión, que es de los 20 hasta los 35 años en las mujeres y hasta aproximadamente los 45, 50 años en el hombre. Entonces, como bien dijimos, la infertilidad puede ser en el caso de las mujeres que puedan tener alguno de los factores, puede ser trastornos hormonales, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, la obesidad, la diabetes, entre otros, que pueden ser causa de infertilidad. En el caso de los hombres, algunas de las causas pueden ser la azoospermia, que es un bajo nivel de esperma. También puede ser la andropausia, que es este desequilibrio hormonal que se da después de los 50 años. En el caso de la mujer también puede ser una menopausia prematura, que llegue a los 35 años, 38, antes de los 40. También puede ser, en el caso del hombre, el varicocele, que es un trastorno en el que están afectadas las venas de todo ese sistema reproductivo cerca de los alrededores del pene, la próstata, la vejiga y demás. También puede ser la criptorquidia, que es un descenso incompleto de los testículos hacia el escroto. Esas son algunas de las causas, tanto en el hombre como en la mujer. En el caso de ambos, que hay factores que pueden afectarlo a ambos, porque hay algunos que son propiamente de la mujer y otros propiamente de los hombres. Yes. En el caso de ambos puede ser un cáncer, por ejemplo, del aparato reproductivo, o como consecuencia de un cáncer, los tratamientos, ya sea de quimioterapia o de radioterapia. También, como bien dijiste, el sobrepeso y la obesidad. Problemas en el caso del hombre que afecta un poquito más, la hipertensión, ese trastorno o esa afectación de todo lo que es el sistema cardiovascular. También puede ser una diabetes no tratada, una diabetes descompensada, alteraciones hormonales y algo particular también respecto a la contaminación. Por ejemplo, un hombre o una mujer que esté expuesto a la radiación porque sea radiólogo y trabaje en centros o espacios haciendo radiografías, tomografías, estos estudios que son con radioterapia. Pero también en esos casos en los que hay una alta exposición a otros contaminantes, como los vapores en estaciones de combustible o en ese polvillo que hay cuando se trabaja en la minería bajo tierra. Entonces, esos son algunos de los factores compartidos. En el caso de la mujer también puede pasar lo que es la obstrucción de las trompas de falopio, y una de las causas de esto son las infecciones a repetición. Una mujer que tiene infecciones a repetición puede tener una obstrucción de la trompa. También abortos espontáneos a repetición, incluso el aborto inducido, puede ser un factor de riesgo para la infertilidad. Sí, justamente en el laboratorio, en la parte de inmunología, para los que no saben, nos vamos a presentar tantito. Yo soy investigador en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ahí estoy en el laboratorio de vinculación científica, donde nos abocamos a lo que es biología de la reproducción. Y justamente en Inmuno, la doctora Carmen se encarga de ver estos factores ambientales que impiden tener un parto a término, y estamos viendo que simplemente el entorno, la contaminación por el tamaño de las partículas y de dónde son estas partículas, hacen que pueda haber un parto pretérmino. Entonces, imagínense, si hay un parto pretérmino, va a haber una gran posibilidad de que haya infertilidad, ¿no? Ella trabaja con unos compuestos que se llaman benzapirenos, ¿no? Que son parte de la contaminación que tenemos en esta zona urbana y que influyen, si a nivel pulmonar influyen y pueden causar un cáncer, también a nivel de fertilidad. Entonces, son todos estos factores, desde la alimentación, la carga halostática, las enfermedades fisiológicas, el ambiente en donde nos rodeamos. O sea, es una carga muy potente, licenciada. Claro.
Hay otros factores que suelen indicarse como parte del tratamiento, trabajar esos factores, que es en el caso común tanto de hombres y mujeres, como el consumo de drogas, dígase tabaco, alcohol, que dicho sea de paso, socialmente son muy aceptados, son muy promovidos y están al alcance, son de fácil acceso. Pero también puede ser el consumo de otras drogas, por ejemplo, con motivos recreativos, ya sea legal o ilegal, pero el alcohol y el tabaco son importantes factores de riesgo que pueden conducir a una infertilidad tanto en el hombre como en la mujer y por supuesto otras alteraciones dígase, de cáncer y muchas otras. Entonces, cuando estamos frente a una infertilidad, es necesario hacer una evaluación tanto del hombre como de la mujer y en conjunto de la pareja. Luego de lo que ya mencionamos, un año tras intento sin protección que no se ha podido lograr un embarazo. En el caso de la mujer también es un tema la edad, porque las mujeres nacemos con una cantidad predeterminada de óvulos que se van madurando a partir de la primera menstruación y con cada uno que se madure, si no es fecundado, se libera como menstruación en el ciclo menstrual. Entonces, llegado los 35, 40 años, no solamente la carga de óvulos ha disminuido, sino también la calidad de los mismos ha disminuido, porque son los mismos incluso desde antes de nacer. Entonces, estas células se van envejeciendo y ahí entonces se pueden deteriorar aún más con otros factores, como el consumo de drogas, como una mala alimentación, como el sobreestrés o el estrés sostenido en el tiempo, que eso es una pandemia del siglo XXI, estamos muy, muy estresados. Y particularmente el estrés es uno de los factores importantes. ¿Por qué? Porque el estrés, cuando estamos estresados, que todos nos podemos estresar en su momento, por un tiempo, es necesario hasta cierto punto, pero cuando estamos estresados de forma sostenida, es decir, una parte importante del día y que eso se mantenga en semanas y meses, habrá una importante alteración hormonal. Una de las hormonas que se dispara es el cortisol y esta es una hormona que puede afectar a otras hormonas de tipo reproductivo, ya sea en el hombre o en la mujer. Entonces, las hormonas funcionan como una especie de orquesta. Si hay una que está en desbalance, en este caso podría ser el cortisol por un estrés sostenido, entonces es posible que me afecte otras hormonas andrógenas o estrógenos en el caso de hombres y mujeres. Y cuando se hace una evaluación de las posibles causas de la infertilidad y se va a proceder a un tratamiento, una de las principales recomendaciones es hacer cambios en el estilo de vida para aumentar la probabilidad de poder lograr un embarazo en primera instancia de manera natural, es decir, sin las técnicas de reproducción asistida que vamos a mencionar más adelante. Entonces, las primeras recomendaciones serían, incluso luego de la evaluación, sería mejorar la alimentación. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que una alimentación que no es balanceada, es decir, que es rica en productos refinados, productos ultraprocesados, grasas saturadas, químicos como conservantes, colorantes, etcétera, consumido de manera frecuente y de manera abundante, no solamente va a alterar todo el ciclo hormonal, sino también que puede afectar el desarrollo en sí mismo de todos los órganos reproductivos, dígase el útero, las trompas de falopio, la calidad de los óvulos en el caso de la mujer, pero también en el caso del hombre. Un hombre que tenga un sobrepeso importante, que tenga problemas a nivel cardiovascular, no solamente se va a afectar la calidad y la duración de las erecciones, sino también la calidad de ese esperma. Entonces, una de las recomendaciones es mejorar la alimentación, que sea lo más saludable posible, lo más balanceada, rica principalmente en alimentos de origen vegetal, que entre otras cosas tiene los beneficios de que tiene una carga importante de antioxidantes para mejorar la calidad y el funcionamiento de las células en sentido general y que no contienen colesterol. Entonces también se recomienda actividad física como una manera de reducir el estrés, pero también de mejorar la vascularización o el flujo sanguíneo
en todo el aparato reproductivo y en el cuerpo en sentido general. Mejorar la calidad del sueño, porque cuando no dormimos de manera adecuada, el tiempo suficiente, se altera el ciclo hormonal también porque se produce mucho estrés. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones. Y por supuesto, si se detecta algún consumo de alguna sustancia, alguna droga, buscamos la manera también de que se elimine ese hábito, ya sea de manera natural, por fuerza de voluntad o por orientación de la persona o con acompañamiento de psicólogos o psiquiatras si en su momento necesita algún tipo de medicación. La hipertensión también, como ya mencionamos, la diabetes, la obesidad, también son importantes factores de riesgo para desarrollar algún tipo de infertilidad. Y cuando nos encontramos con ese escenario, si hay una diabetes, por ejemplo, tipo 2, manejarla, principalmente con una buena alimentación, si es necesario el consumo de algún medicamento, ya sea la aplicación de insulina, y por supuesto apoyado de la actividad física regular. Y en el caso también del sobrepeso y la obesidad, si es algo que está presente en nuestro paciente, tratar de trabajar esa parte de que baje un poco de peso. Porque uno de los elementos de esa obesidad es que en la grasa que se acumula en el organismo se quedan atrapadas de alguna manera sustancias tóxicas que adquirimos del ambiente a través de la contaminación y a través de la alimentación. Pero también esa grasa acumulada libera toxinas que no solamente ponen en riesgo la salud de la persona, sino también la capacidad de concebir. Así es, justamente como lo estaba diciendo, a mí me encantó cuando dices una orquesta y me la imaginé, ¿no? Porque tenemos este eje, ¿no? De hormonas que se llama eje tálamo y hipotálamo, hipófisis, órganos diana. Entonces el que dirige todo es el eje tálamo hipotálamo que está aquí en el cerebro y que va a realizar, ¿no? Este efecto de mandar, ¿no? A nuestro cuerpo, a los órganos justamente reproductivos y que son productores de hormonas, que estamos hablando de las gónadas, tanto masculinas como femeninas. Entonces, si hay algo que interfiere con esta transmisión de información, baja justamente a modificar todo y dio en una patología que también es hormonal, que es la diabetes, porque hay una insuficiencia de esta hormona, ¿no? Que nos va a ayudar a transportar la glucosa a las células, ¿no? Que es la insulina. Entonces, este sobrepeso tiende a tener estos tejidos adiposos enfermos, porque es la realidad, están en un proceso inflamatorio y que tiene esta cuestión de expulsar toxinas y que al final de cuentas todo va a estar unido completamente, desde la alimentación como nos dice, desde la regulación hormonal por los factores ya sea genéticos, por los factores externos, por el consumo de sustancias, por la alimentación que también es un consumo para ver la calidad de los alimentos. O sea, es un conjunto completamente. El cortisol es uno de los órganos diana que está regulado justamente por este eje y que va a haber un estrés a nivel metabólico y que todavía este estrés lo vamos a tener de afuera por estos agentes externos que nos van a provocar este instinto natural que tenemos de saber qué hacer. Entonces, es una combinación que justamente dio en el clavo, licenciada, ¿no? Yo siempre he dicho, y gracias a una médica que tengo yo de amiga que me dice, bueno, es que el soporte de una patología es la nutrición, el 80% es la nutrición. ¿Por qué?
porque al final de cuentas necesitas un sustrato. ¿Y cómo lo vas a tener? Pues comiendo. El otro 20 justamente son todos estos factores médicos que nos van a ayudar en este caso para la concepción. Y en estos factores también yo creo que le bajaría a un 70 y le ponemos un 10 a todo esto, porque la estabilidad emocional de la mamá o de la futura mamá en este caso es esencial, porque siempre está con este pendiente de y mi embarazo va a estar bien, ya me quiero embarazar, se me está pasando el tiempo, porque dio en un punto muy importante. Ahorita yo tengo unas pacientitas que dicen, es que ya se me está pasando el tiempo para embarazarme, ya mis óvulos ya no son los de antes, ¿no? Y la verdad, no tengo yo el dinero para conservarlos en criogenia, ¿no? Entonces es de que tienen 35, 36 años y dicen, ya me tengo que embarazar, no me quiero embarazar más allá de los 40 porque sé la carga genética que yo tengo, una, y dos, sé también que estos óvulos que ya tienen más tiempo dentro de mí, que ya están envejecidos, están deteriorados y pues puede venir alguna consecuencia. Entonces, créame que todo es un compendio. Claro, el impacto emocional de la infertilidad es un tema del cual no se habla tanto, pero sí hay mucha presión, en el caso principalmente de las mujeres, no solamente por una edad más allá de los 35, pero también antes. Desafortunadamente en mi país, en República Dominicana, tenemos una tasa de embarazo en adolescente que es alarmante, igual que en otras partes de Latinoamérica. Pero también esa mujer tiene una presión, las que tienen un poquito de información, cierto nivel educativo, cierto nivel económico, a veces por un tema de desarrollo, que también hay presión social para eso, se posterga mucho la maternidad. Pero entonces tenemos el reto de que si espero demasiado, puedo tener más riesgo de alguna complicación en mi fertilidad. Pero si lo hago muy temprano, que una maestría, que un trabajo, que no estoy casada, es complicado, pero tratamos de transmitir la información para que las personas puedan tener una mejor alternativa cuando van a tomar decisiones. Otra cosa que afecta mucho la fertilidad de la mujer, hablando en ese punto de postergar la maternidad, es el sobreuso de anticonceptivos. Eso está también demostrado que altera el ciclo hormonal y puede afectar la calidad y la cantidad de las células. Entonces, eso también es otro de los factores. Cuando hablamos de tratamiento, además de lo que mencionamos, cambios en el estilo de vida, en algunos casos se utiliza fármacos para estimular, en el caso de las mujeres, la maduración de diferentes óvulos, que a veces es una de las consecuencias de que se maduren muchos óvulos al mismo tiempo y luego de que sean fecundados son los embarazos múltiples, que también eso tiene su reto, no solamente hacia futuro para la crianza, sino también que es un embarazo de riesgo y que una de las complicaciones puede ser abortos espontáneos y que luego esto se pueda convertir en un tema de infertilidad para un futuro embarazo. Entonces, el tratamiento farmacológico es una de las alternativas y también la cirugía, en el caso del varicocele en los hombres, para ese funcionamiento inadecuado de esas venas y de esas arterias alrededor del aparato reproductivo. Entonces, cuando no funciona hacer un cambio en el estilo de vida, por ejemplo, bajar de peso, mejorar la alimentación, controlar el estrés, y no funciona la medicación, no funciona una cirugía, entonces otra alternativa pueden ser las técnicas de reproducción humana asistida, donde pudiéramos, ya sea con células propias o gametos propios, en el caso de las mujeres o los hombres, se extraen estas células, se pueden fecundar en un laboratorio, que es lo que se conoce como fecundación in vitro, eso puede ser una alternativa. Si no funciona, que entonces todo este proceso genera mucho estrés en la pareja. El hombre y la mujer lo viven de manera muy distinta. Claro. Entonces, si no funciona con mis propias células
y a veces tal vez no funciona con mis propios órganos. Por ejemplo, mis células funcionan, pero tal vez mi útero no es adecuado porque no se puede hacer la implantación de esa célula fecundada porque tal vez tengo una endometriosis o una alteración en el útero, que dicho sea de paso, el aborto inducido deja secuelas en el útero que luego se pueden convertir en una infertilidad. Entonces, si no es una posibilidad el uso de mis células, se puede recurrir a donación de gametos o donación de esperma o donación de óvulos para hacer una implantación. Si no funciona, entonces tampoco mi útero, en el caso de las mujeres, pudiera utilizar mis propias células si están funcionales para un vientre en alquiler o vientre subrogado. Todo este proceso de fertilidad, de infertilidad, genera mucho estrés, genera mucha ansiedad, genera muchos estados emocionales distintos, desde culpa, miedo, vergüenza, frustración. Hay muchas cuestionantes, tanto en el hombre como en la mujer. Mi cuerpo no funciona, ¿por qué me pasa esto? Tantas mujeres y tantos hombres que tienen hijos sin planificarlo, que no lo quieren, tantos niños abandonados. ¿Cómo será mi vida si no tengo hijos? Porque para muchas mujeres y hombres también, tener un hijo es un proyecto de vida. Así también, entonces, en Latinoamérica, que somos muy familiares, que somos muy de interacción, puede ser una presión importante desde el punto de vista social el no tener un hijo. De hecho, cuando las parejas se casan, hay una presión familiar y social de cuándo van a tener el primero. Pero también, si no te has casado, ¿cuándo te vas a casar para que tengas hijos? La misma sociedad también nos dice, te está pasando el tiempo, en el caso de las mujeres. Con los hombres se suele ser un poquito más condescendiente en algún sentido, pero todo este tema de infertilidad tiene un impacto emocional de manera importante. Es causa y consecuencia. Entonces, a nivel nutricional también impacta, porque si yo tengo un tema de infertilidad, ese mismo estado emocional puede afectar mi conducta alimentaria. Aunque yo sé que es importante, que es necesario tener una buena alimentación, ese estado emocional ambivalente, esa labilidad emocional, ese cóctel de emociones puede hacer que yo o coma de más o coma de menos, que le preste menos atención a mi alimentación. El tema de la relación de pareja es otro de los temas, porque a veces, llegado el tiempo de que tenemos mucho tiempo intentando y no lo hemos logrado, la sexualidad se puede volver monótona o automática. Entonces ya no lo disfrutamos tanto, los encuentros son para concebir. Si no se logra, puede haber una fragmentación en la relación de pareja, si ese era el único proyecto que teníamos en común, si la dificultad la tengo yo como mujer, si la dificultad la tienes como hombre tú. Yo de manera personal en consulta lo he escuchado muchas veces y en relaciones familiares y sociales también, que a veces cuando las dificultades para concebir están en la mujer, muchas veces de alguna manera se le dice al hombre o se le sugiere de alguna manera sutil o a veces de manera directa, sin filtro, bueno, el problema lo tiene ella, tú puedes buscarte otra mujer o tú puedes tener hijos por otro lado. Entonces, esos son algunos de los detalles que no se conversa tanto, que impacta de manera importante a nivel psicológico, tanto en el hombre como en la mujer. Sí, y justamente hablando de la cuestión de el varón y siendo México en este mundo, ¿no? Que nos conocen como los machos mexicanos y todo esto, cuando hay este problema de infertilidad, hay mucha presión por parte de los mismos hombres hacia el hombre que está sucediendo con esto, ¿no? Es el clásico de, bueno, ¿qué? Tu pistolita es de salva, vulgarmente así les dicen, ¿no? O sea, que no funcionas y eso, tu hombría se ve cuestionada y al final de cuentas
hay de dos sopas. Una, el hombre como tal se deprime y empieza a tener métodos compensatorios o se vuelve muy agresivo, ¿no? En el cual dices, yo no soy el del problema, justamente ese punto lo tocaste, ¿no? El problema es el de ella, yo dejo a la pareja y me consigo otra, pero oh, sorpresa, al conseguirte otra pareja es exactamente lo mismo, no puedes tener hijos porque el del problema sigue siendo el varón. O sea, también hay que focalizar mucho eso, porque siempre dicen, infertilidad, el problema es de la mujer. No, no, señores, el problema también es del hombre, y que al final de cuentas tu mujer es fértil y a lo mejor tú eres el que por alguna circunstancia de la vida o química o ambiental, el estilo de vida. Sí, y tu estilo de vida, si fuiste en un pasado, ¿no? Alcohólico, fumador. Fumador, tuviste mala alimentación, te metiste de todo, casi hasta el gis, ¿no? Entonces justamente tu calidad de vida mermó a nivel fisiológico, y ahorita que quieres ser padre, pues no. Y está esta situación en el que por cuestiones de la vida y porque así lo quiso la naturaleza, pues no eres apto para tener hijos, ¿no? O sea, pero justamente hay que hacer visible esto, porque yo veo en consulta también, ¿no? El hecho es, mi mujer no se puede embarazar, y justamente son muy pocos como Mau, ¿no? Que nos dice, estamos embarazados, ¿no? Es, mi mujer no se puede embarazar, no nos podemos embarazar, porque al final de cuentas necesitamos de dos para que esto pase, ¿no? Y viene una parte muy bonita a nivel de estudio, pero muy triste, que se siente una pérdida, se siente una pérdida, porque al final de cuentas el ser que creyeron ser murió en este aspecto de paternidad y maternidad de primera instancia. Obviamente con tratamiento y todo esto puede volver a nacer y generarse, pero ese primer impacto en el que dicen, no puedo yo como ser humano poder concebir, ¿no? Está bastante intenso, porque justamente viene el, yo ya no soy funcional, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy viviendo? ¿No? Y después viene como estas 4 etapas, ¿no? Pues de la aceptación, bueno, ¿sabes qué? Sí, aquí estoy, vamos a ver qué hay de resolución y todo eso, y así sucesivamente, pero hay un luto, porque al final de cuentas, esa persona que tú idealizaste y que no te estás construyendo día tras día, más que ya te sentías completo, se desmoronó. Y es aquí donde viene esta parte tan bonita, que es el apoyo de la pareja. De, ¿sabes qué? Yo te ayudo, tú me ayudas y nos vamos construyendo y vamos a sacar esto adelante. Por eso es relación, ¿no? Y de pareja, porque uno con otro van a ir, ¿no? Abordando este tema. Un psicólogo perinatal acompañado de un equipo multidisciplinar puede hacer un gran apoyo para acompañar a esta pareja, no solamente cuando ya es declarado la infertilidad y una posibilidad de no concebir, sino también en el proceso, cuando ya hay dificultades, que vamos a hacer un proceso de evaluación, un proceso de tratamiento. Rescato de lo que dices anteriormente, el hombre y la mujer lo viven de manera distinta. El tema de la infertilidad, de no poder concebir, va a depender de sus características de personalidad, incluso de sus estilos de crianza, de cuál sea su proyecto de vida, del entorno social, cuáles son esas tradiciones, esas costumbres culturales. El hombre en general lo vive más hacia afuera, porque en general los hombres son menos de expresar sus emociones, y a veces cuando lo hacen es de manera inadecuada, como bien lo dijiste, con un tema de agresividad. Pero otra de las formas en que el hombre vive esa especie de duelo de no poder concebir o de no poder tener esa funcionabilidad a nivel reproductiva puede ser con el abuso de alcohol, puede ser con la promiscuidad, puede ser con un sobretrabajo, se encierra en el trabajo y trabaja y trabaja y trabaja. Y entonces a veces eso afecta a la relación de pareja, de que ya no están tan unidos.
Por eso una de las cosas que hace el psicólogo perinatal acompañando a una pareja en temas de infertilidad es ver qué cosas unen a esa pareja, además del proyecto de tener un hijo, porque una pareja forma una familia. La familia no viene necesariamente cuando llegan los hijos. Una vez que ese hombre y esa mujer se unen, tienen un proyecto de vida que puede o no incluir hijos y ya son una familia. Entonces, si nuestro proyecto, si el motivo de estar juntos son los hijos y no hay hijos, entonces esa relación de pareja se puede ver afectada de manera importante. El tema de la infertilidad afecta o impacta la psique de cualquier persona porque la naturaleza nos ha creado para reproducirnos. Eso es algo para proteger la evolución. Que yo no decida o que yo no tenga interés, eso es otra cosa, pero estamos diseñados para reproducirnos. Entonces, hay una fragmentación a nivel cognitivo, a nivel emocional, porque yo tengo la ilusión que se va cultivando incluso desde la infancia. Las mujeres en Latinoamérica nos educan para ser cuidadoras de una familia, nos dan una muñeca para comenzar a jugar en la infancia, el hombre para que sea cuidador de una familia. Entonces, yo voy creciendo con expectativas, con representaciones mentales de cómo seré de mamá, pasar una tradición de una generación a otra. Entonces, cuando llega esta dificultad, yo me cuestiono no solamente mis valores y mis proyectos a futuro, sino también mi capacidad. Hay algo mal en mí, hay algo mal en mi cuerpo, hay algo mal que lo hice. Entonces, esto tiene un impacto a nivel psicológico importante. Hay mucha frustración, a veces hay miedo, hay vergüenza, hay culpa, hay un gran cuestionamiento. A veces puede haber un tema de presión familiar. Esto es un tema que es difícil hablarlo porque hay algunas personas que no lo pueden comprender. Hay veces que la infertilidad se vive en solitario y en silencio. Yo no quiero compartir esto porque tal vez hay muchas expectativas en mi familia política o en mi familia de origen. Cómo compartir estos temas en mi lugar de trabajo, que eso también es un reto. Incluso cuando estamos en tratamiento de fertilidad, a veces la pareja no lo comenta hasta que no sea como oficial de que ya logramos el embarazo, ya estoy embarazada, pero tampoco se comenta mucho porque es un embarazo de alto riesgo y dentro de las complicaciones puede ser que ese embarazo no progrese. Entonces, a veces es un tema de ambivalencia emocional, digo o no digo, compro cositas para el bebé o no las compro, hay mucha ilusión, pero también hay mucho temor. Entonces, con el tema laboral también hay que pedir permisos, hay que tomar licencias por este proceso. Hay evaluaciones, hay una evaluación que se llama, pues si recuerdo, salpingografía, creo que es mal no recuerdo, que es una evaluación invasiva en la que se pierde un poquito de control sobre el propio cuerpo, se siente un poquito de invasión por parte del personal médico y eso a veces implica un reposo días después y eso puede afectar el tema laboral de que hay que pedir permiso, a veces el seguro no cubre, a veces algunas personas no lo entienden y te hacen muchas preguntas, dime, ya lo lograste, ¿qué pasó? ¿Cómo va ese proceso? Uno de las cosas más importantes que necesitamos como sociedad es sensibilizarnos más como seres humanos, porque a veces solemos ser muy poco empáticos con nuestros comentarios, con nuestras preguntas, y a veces esa pareja, esa mujer o ese hombre, tiene un mundo emocional alterado y no ayuda los comentarios, las aptitudes o las presiones del entorno. Claro que no, y tocaste un tema muy importante que es la familia, sea política o nuestra, y me resumba en el oído la palabra, bueno, la frase de, ¿y a quién le vamos a dejar el apellido? ¿No? ¿No? O también está la frase siendo del papá, ¿no? Hablando de esta figura. Por eso me encanta tratarlo contigo porque tenemos la figura del varón y de la fémina, ¿no? Tenemos este tema de, bueno, ¿y a quién le voy a enseñar lo que yo viví como papá, ¿no? La negatividad. A cambiar una rueda, ¿no? Viéndonos muy machistas hasta cierto punto, a pintar la casa. ¿Quién le voy a enseñar todo eso?
toda mi semilla, ¿dónde va a quedar, no? Y la mamá igual, ¿no? Se queda con esta parte, bueno, y todo lo que sé, ¿no? Y todo lo que le voy a enseñar a ser una mujer autónoma, autosuficiente, a todo esto, ¿a qué? Porque a muchos les pesa y vienen los comentarios de las tías, ¿no? De las mamás, de todo eso de, no, es que mi hija ya tuvo y ya va por el segundo o ya va por el tercero, o mira, este es mi primer nieto, ¿no? Y te lo dicen, ¿no? De una forma pasivo-agresiva, que este es mi, pues si no son competencias, o sea, no, o sea, a nivel biológico, pues no son competencias, pero a nivel social y cultural, sí es así de, bueno, ¿para cuándo? ¿No? Y es un tema que, como también dices, no sabes ni con quién tratarlo porque te sientes juzgado o juzgada, porque a veces ni con tu círculo de amistades, ¿no? Y sientes esta inseguridad porque, como tú lo dices, es un embarazo de alto riesgo y yo lo comenté al principio del programa. Mi tía tuvo 2 abortos estando en tratamiento. O sea, ella no se pudo embarazar. Estando en tratamiento, mis 2 primas no se lograron. Nada más nacieron y a los 2 días, pues se las llevó la naturaleza, trascendieron, ¿no? Pero es esa cuestión de que dices, bueno, pues es que ya mejor ni digo nada porque no sé si se va a lograr, ¿no? Y la mujer se siente oprimida, ¿no? Porque dice también, ¿no? Después de cada intento, pues el organismo se va deteriorando, ¿no? Aunque el aborto no fue voluntario, fue por cuestiones naturales, ¿no? Pues al final de cuentas hubo un desgaste, tiene una memoria y siempre va a ser, ¿no? Como un punto de miedo para la mujer que lo está intentando, porque no es sencillo de está creciendo algo en mi vientre y de repente pues ya no, o simplemente no, exactamente, o no está creciendo. ¿Por qué no está creciendo? Es algo frustrante, esa es la palabra, frustrante para ambas partes. Claro, y también se puede dar el caso de que haya mucha ambivalencia emocional en el caso de la donación de gametos implantados en mi útero. Es mi hijo, pero no es mi hijo. Es mi útero, pero no son mis células. Entonces, ahí también hay una cuestionante a nivel familiar de a quién se va a parecer, incluso también si son células o es el cuerpo de otra mujer. Incluso eso puede ser una cuestionante hacia el futuro para explicarle a ese niño sus orígenes. Eso puede causar mucha ansiedad, puede causar incluso depresión. Y esto es en condiciones normales. Imaginemos que este escenario de infertilidad se da cuando hay de manera presente un trastorno psicológico o psiquiátrico, una ansiedad generalizada, una depresión mayor, un trastorno bipolar, una esquizofrenia. Entonces, es un panorama bastante complejo en lo cual todos los días se hace más necesario que haya un acompañamiento, además de médico, también psicológico, para nosotros poder acompañar y valorar en esas características de personalidad. Incluso pudiéramos hacer un acompañamiento en esas personas que han decidido donar su vientre o prestarlo, por decirlo de alguna manera, pero también esas células, porque ahí también se puede presentar un duelo. ¿Sí? Que han habido historias de, por ejemplo, madres que donan prestan su útero o donan sus células a sus hijas que han tenido dificultad para concebir y ese bebé se convierte en su nieto, pero también en su hijo. Y hasta cierto punto eso también genera un duelo. El duelo inicia cuando hay dificultades para concebir, hay un duelo de que yo no puedo hacerlo de manera natural. Puede darse el duelo porque ese embarazo no se pueda conservar. Hay un duelo si ese bebé, por ejemplo, fallece luego del parto. Es todo un proceso. Incluso puede haber un duelo si hay una fractura o una ruptura de la relación de pareja. Es un escenario bastante complejo en el que todos los días necesitamos aprender más, porque esa es una realidad. 1 de cada 6 parejas en el mundo tiene problemas para concebir, que eso es una población bastante grande. Entonces,
es importante visibilizar estos temas para acompañar. A veces es difícil dentro del equipo multidisciplinar porque a veces los médicos pueden hacer un poquito de resistencia del acompañamiento psicológico, que no es algo común. En Latinoamérica todavía estamos en algún sentido en pañales con la psicología perinatal, y en Europa tienen un poquito más de experiencia y tiempo con eso. Pero, por ejemplo, en República Dominicana se están creando diferentes grupos, hay formación de profesionales para trabajar este tema de la psicología perinatal, que no es solamente en el área de la infertilidad, también es del embarazo en sentido general, porque eso es un cambio enorme que se da en la vida de la mujer, pero también en la vida de ese padre, pero también en la vida de toda la familia. El embarazo es un acontecimiento importantísimo, pero también la infertilidad, y es un tema del cual se necesita trabajar para acompañar a esas personas que tienen esa necesidad. Así es, bueno, y aquí para ya ir cerrando porque el tiempo se nos va y es mucho lo que tenemos que abordar, por eso no se pierdan cada 15 días de este programa porque está muy interesante, en serio los invito a que se suscriban a mi canal, al canal de la licenciada que va a estar aquí abajito, porque la repetición va a estar en su canal, vean sus videos, ahí fue donde la conocí, así que por favor suscríbanse a su canal, compartan sus videos, véanlos y también al mío. Pero vamos a esta parte que es la bonita, porque siempre nos dicen, bueno, ustedes hablan de todo, ¿no? Y de todo lo malo y lo bueno, pero ¿qué pueden hacer ustedes por nosotros? ¿Cuál es el rol del psicólogo y del nutriólogo o nutricionista desde donde nos vean? Porque luego me cuelgan de, yo no soy nutriólogo, soy nutricionista. Bueno, desde el rol del personal profesional de la alimentación, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros por estos pacientitos? Okay. Bueno, una primera parte, algo importante de lo que hace el psicólogo y de lo que hace el nutricionista es acompañar, es orientar a las personas, valorar qué cosas saben, qué cosas necesitan, cuál es el acompañamiento, cuál es el... Hola. Gracias. Una pequeña visita. Entonces, básicamente en un primer momento es de orientación a las personas, qué saben, qué necesitan, cuáles son las características de su personalidad, tanto para el acompañamiento psicológico como para el acompañamiento nutricional. Porque si yo no sé cuáles son las características de personalidad de ese individuo, de esa familia, de esa pareja y asimismo sus necesidades nutricionales, va a ser difícil personalizar la atención. En el caso de el embarazo, también es valorar esas emociones que trae esa pareja o esa mujer o ese hombre a consulta. Hay algún tipo de traumas de infancia, hay temas de violencia, hay temas de abandono, valoramos toda esa parte. Vemos realmente cuál es el sentido de tener un hijo, qué significa tener un hijo. Es un proyecto único de vida. Incluso valoramos también si es el único proyecto de la pareja. Y cuando hay temas de infertilidad, se trata de rescatar qué otros proyectos pueden tener en conjunto. Si ha habido un largo proceso para lograr un embarazo, llega un momento que se recomienda a la pareja que se tome un descanso, que tomen unas pequeñas vacaciones, que vean qué otros proyectos pueden tener en conjunto, replantearse esa relación, asimismo replantearse la vida uno de manera individual, porque aunque seamos una pareja, también somos individuos con necesidades distintas. El psicólogo también acompaña y sensibiliza a la familia para que tenga un rol de apoyo, pero también una actitud respetuosa ante este proceso, ya sea de infertilidad o de un embarazo que está surgiendo de manera adecuada. Si hay posibilidad o si es una realidad el tema de la adopción, que en República Dominicana es un poco complejo, que eso también es otro tema. A veces los procesos de adopción son largos, son costosos, a veces, muchas veces las expectativas de los aspirantes no coincide con las posibilidades disponibles. Por ejemplo, muchas veces se prefiere adoptar a niños pequeños
y van pasando los años, entonces esos niños institucionalizados se convierten en adolescentes y eso también tiene unas implicaciones psicológicas y nutricionales, por supuesto, pero en sentido general es acompañar a las personas a satisfacer sus necesidades, a que se conozcan a sí mismas y a que puedan transitar de alguna manera en la vida, de una manera funcional, de una manera estable emocionalmente. La resiliencia es uno de los retos con los que hay que trabajar porque a veces no hay finales felices en la pareja. A veces, llegado un momento, no pude concebir, pero tampoco pude adoptar. Y eso es algo con lo que luego hay que aprender a vivir. Incluso puede darse el caso también de que se pueda lograr el embarazo y de que se pueda tener ese bebé, pero si nace con alguna condición de salud, si nace prematuro. El tema de la resiliencia es algo que se rescate, algo en lo que se trabaja de manera importante para lograr esa estabilidad emocional y ver si esta experiencia que nosotros tuvimos como individuo, como pareja y como familia, cuál es el propósito de esta experiencia, qué yo aprendí de esto, con qué me quedo, ya sea que tenga o no, ya sea que vuelva o no a casa con un bebé. Sí, así es, justamente el aborde que tenemos que hacer, o sea, esto es en general, pero es personalizado, ¿no? Porque no todo se va a manifestar en una sola pareja y creo que te ha pasado y me ha pasado. Entonces, sí, algo súper básico que aquí quiero nada más hacer como hincapié es dar un servicio respetuoso, de calidad y de calidez, porque al final de cuentas tú no sabes si el embarazo es la base de la relación o hay más de por medio, que el trabajo de la licenciada, también como psicóloga, no solamente como nutrióloga, es hacer como este pequeño cambio cuando hay esta situación y replantear, ¿no? Ayudar a replantear, porque al final de cuentas la licenciada, ni yo, ni nadie nos podemos meter en la relación y, ay, lo vas a acomodar así. No, no, pero nos va a ayudar a simplemente replantear las cosas y como dicen, ¿no? Hay que fomentar el apoyo, hay que de verdad ser abiertos, hay que acompañar y de verdad, ¿no? Tomar esto simplemente como una oportunidad de aprendizaje y hay muchísimas opciones de familia, hay muchísimas opciones de ayuda para estos casos, tanto para el varón como para la fémina. Y al final de cuentas, señoras y señores que nos están viendo, mamis, papis, futuras mamis, futuros papis, ¿no? Ábranse, busquen ayuda, estamos nosotros, ya sea que los orientemos en Dominicana o aquí en México, siempre va a haber un apoyo y una ayuda para este tipo de casos. Y rescato muy valioso lo que dices, un trato respetuoso y empático, porque es una realidad que mueve mucho a nivel emocional y esa es la mejor recomendación, buscar ayuda cuando tengan la necesidad, buscar orientación, eso es sumamente importante. A veces por un tema de temor, uno se cohíbe un poquito, porque el tema de la infertilidad se vive en solitario y se vive de manera silenciosa, pero una buena recomendación es buscar ayuda. Yo recomiendo y rescato mucho el tema de siempre acudir a un médico, aunque uno no tenga ningún tipo de sintomatología, aunque uno no se sienta mal, como una especie de medicina preventiva. Y así mismo se puede hacer a nivel de psicología y a nivel de nutrición. Cada cierto tiempo ir con un especialista para ver cómo está mi salud, cómo está mi estado de ánimo, en miras a mejorar nuestra salud y nuestro bienestar en sentido general. Me gustaría compartirles dos frases que rescato de este tema de la infertilidad y que nos pueden dar idea del sentir de las personas que están viviendo esta realidad. Una dice, todos opinan, todos critican, todos saben, todos aconsejan, pero nadie se pone en tu lugar, nadie sabe realmente lo que sientes. Y a veces lo único que uno necesita es que te escuchen, que te abracen y que te acompañen. Eso es una realidad. A veces
es difícil ponerse en el lugar de esa persona que está transitando la infertilidad porque no es algo que tú conoces, igual que la maternidad. A veces uno encuentra muchas opiniones de cómo criar a los hijos, pero son opiniones de personas que no tienen hijos o que no tienen esa realidad que tú tienes como madre o como padre. Entonces, un llamado que siempre se hace es a ser sensibles, a ser empáticos, a cuidar nuestro discurso, porque a veces un comentario que para uno es inofensivo puede ser muy hiriente para otra persona. Otra frase que dice, que se parece, es, mientras ella vive o intenta vivir con un nudo emocional, alguien la invita a un baby shower. Se entera que una amiga está en o escucha una noticia de que hay un bebé abandonado en un basurero. Entonces, realmente es una situación difícil, pero de la cual podemos rescatar muchas cosas y en las que se puede ofrecer un acompañamiento importante, no solamente a la mujer, al hombre, a la pareja, sino también a la familia, porque el duelo se puede dar o la manifestación emocional se puede dar también en los familiares, porque uno tiene expectativas, uno tiene ideas, tiene sueños, tiene ilusiones. Incluyendo a los hermanitos, ¿no? Que es un punto a lo mejor que podemos tocar después de que, ¿y qué pasó con mi hermanito? ¿Qué pasó con mi hermanita? Y todo esto, que es un tema muy interesante. Mira, nos dice alguien que nos está viendo, es muy importante el acompañamiento psicológico en todo proceso y más el del duelo. En México no hay dentro del servicio público ninguno de los dos. Felicidades por tocar el tema, Sacil Bravo. No, es que es algo que simplemente se platica por debajo de la mesa y hay que hacerlo visible porque la salud emocional y la salud nutricional en este caso no es muy, muy, muy importante, ¿no? Que luego podemos abordar, si quieren, de manera paulatina en el transcurso de estos videos, cómo sería la alimentación de alguien que se quiere embarazar. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Recuerden que cada 15 días vamos a estar aquí en su programa de Nutria Perinatal y pues bueno, nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ti, gracias a toda tu audiencia, a todos los que nos acompañaron por aquí. La invitación se extiende a que nos sigan en las redes sociales. A mí me encuentran como Cesarina Minier, tanto en Instagram, en Twitter, en YouTube. Ahí estoy a la orden y, por supuesto, también la invitación a que cada vez que lo necesiten pidan ayuda. Si tal vez no es una posibilidad en su comunidad, a veces hay grupos de apoyo en redes que nos pueden ayudar y nos pueden orientar hacia esa buena dirección. Y aquí también pueden dejar en los comentarios alguna pregunta, alguna duda que tengan y con gusto la vamos a responder. Así es, estamos al pendiente de sus dudas y comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye.